vamos a continuar con un tema nuevo en contabilidad, pero que sigue estando dentro del rubro caja y bancos. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos viendo el rubro caja y bancos? Vimos fondo fijo, el arqueo de caja. Esas dos actividades ustedes me la enviaron, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les di la devolución de fondo fijo y ustedes la tenían que corregir? Con el arqueo de caja vamos a hacer lo mismo. Yo mañana les voy a enviar la resolución y ustedes me lo van a corregir. Se lo van a corregir en la carpeta o en el archivo de Word. Una cosa, yo les pongo una fecha de entrega. Si ustedes por cualquier motivo se demoran, como puede ser porque tengan problemas de conexión a internet o porque tengan algún otro problema con sus dispositivos, igual me mandan la tarea. Yo necesito recibirla antes de la clase siguiente que yo les voy a dar. Yo cada 15 días les envío mi clase. Traten de respetar, por supuesto, esa fecha, pero si no llegan por algún motivo, me avisan, pero igual me la mandan, porque yo tengo un registro, ¿se acuerdan que les conté? Del proceso de cada uno de ustedes, ¿sí? Bien. Hoy vamos a hablar sobre el otro componente de caja y bancos, que justamente es el banco. ¿Qué sucede? Siempre hay una relación entre la empresa y el banco, porque generalmente las empresas abren cuentas corrientes en los bancos y utilizan ese tipo de cuentas porque pueden emitir cheques. ¿Para qué? Para no tener todo el dinero en la empresa, ¿sí? Lo depositan en el banco por una cuestión de seguridad y practicidad. El banco le otorga a la empresa una chequera y en vez de pagar con el dinero, se emite el cheque, que es una orden de pago. ¿Sí? ¿Qué quiere decir una orden de pago? Que la persona que tiene el cheque, que recibe, que se le llama tenedor, puede ir al banco a cobrar ese cheque o depositarlo en su cuenta también, por supuesto. Los cheques comunes, ¿sí? Vamos a hablar ahora de cheques comunes, no de los diferidos. Los cheques comunes se vencen a los 30 días. O sea, ¿qué quiere decir? Que si la empresa le da un cheque a una persona, la persona tiene hasta 30 días para cobrarlo, ¿sí? Bien, ahora ¿qué pasa? La empresa lleva un registro, obviamente, de los movimientos. Banco X, cuenta corriente, que lo hemos usado muchísimas veces. Si yo miro el libro mayor de la cuenta Banco X, cuenta corriente, ¿sí? Esa cuenta es una cuenta de activo, ¿sí? Tiene saldo deudor. Bien, ahora, cuando yo registro en el debe los movimientos que hago en mi cuenta del banco. Cuando hago un depósito, ¿sí? Porque el banco aumenta, porque pongo dinero en el banco. Cuando recibo un préstamo, también aumenta mi cuenta corriente, ¿sí? Y cuando hago los registros en el haber del banco, o sea, cuando el banco lo ubico en el haber. Cuando, por ejemplo, pago con un cheque, ¿sí? Por eso ahí dice cheques emitidos. Cuando se produce algún gasto bancario, ¿sí? Por ejemplo, el banco nos cobra gastos de emisión de chequera, los gastos de mantenimiento de la cuenta, por ejemplo. O también cuando el banco nos cobra intereses, generalmente por los préstamos que nos otorgan, ¿sí? Entonces, la cuenta banco para la empresa tiene un saldo deudor. ¿Por qué? Porque siempre el debe es mayor que el haber, ¿sí? Y porque la cuenta banco es una cuenta de activo. Ahora bien, el banco también lleva un registro, ¿sí? El banco lleva su propia contabilidad. Pero la cuenta para el banco es la cuenta de cada cliente, ¿sí? Por eso ahí dice cliente empresa X, va con el nombre de la empresa. Así como yo como empresa le pongo un nombre a ese banco, ¿sí? Por ejemplo, Banco Nación, el banco registra cliente por cliente, lleva un registro, ¿sí? Entonces, la contabilidad del banco es al revés que la de la empresa. ¿Por qué? Porque la cuenta cliente, ¿sí? Es un pasivo, ¿eh? Y tiene siempre saldo acreedor. Fíjense que el banco, cuando nosotros como empresa hacemos un depósito, lo registra en el haber. ¿Por qué en el haber? Es una deuda que el banco tiene con nosotros, porque esa plata no le pertenece al banco, nos pertenece a nosotros, ¿sí? Nos debe ese dinero cuando nosotros lo queremos sacar. También cuando
cuando nos otorga un préstamo, ¿sí? Porque nos acredita ese préstamo en nuestra cuenta, ¿sí? ¿Y qué ubica en el debe el banco? Los cheques que se emiten, o sea, los cheques que nosotros entregamos y los van a cobrar, los gastos bancarios, ¿sí? Y los intereses bancarios que nos cobran. Fíjense que es al revés. Ahora bien, todos los meses el banco envía a la empresa el resumen bancario. ¿Qué es el resumen bancario? Es un extracto donde figuran todos los movimientos que la empresa tiene en la cuenta corriente del banco, ¿sí? Envía eso para corroborar. Antes se enviaba en papel, ahora se envía de manera electrónica, ¿sí? Para evitar justamente la impresión de papel. Generalmente se hace a través de los medios virtuales, correo electrónico, por ejemplo, ¿sí? Bien. Entonces, eso es el resumen bancario. El banco nos envía a la empresa todos los movimientos de un mes determinado. Pero, ¿cuál es el problema? Que generalmente el saldo que informa el banco de ese resumen no siempre coincide con el saldo que la empresa tiene en los registros contables. ¿Por qué? Porque las actividades no se realizan a la vez. Ustedes me van a decir, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Bien, por lo siguiente que les voy a explicar ahora. A veces, los depósitos que efectúa la empresa no siempre los acredita inmediatamente el banco. Por ejemplo, si la empresa deposita un cheque, el banco, para acreditarlo y para registrarlo en sus registros, tiene que averiguar, por ejemplo, si ese cheque tiene fondos. Entonces, demora algunas horas en hacerlo, ¿sí? Entonces, ahí surge la diferencia, pueden ser de días, ¿sí? También puede pasar que nosotros como empresa entreguemos un cheque y que no se vayan a cobrar enseguida. Entonces nosotros entregamos y registramos ese cheque, pero el banco no lo puede registrar hasta que la persona, el tenedor del cheque, lo vaya a cobrar. Entonces ahí surge otra diferencia. Otra diferencia puede ser que la empresa solicita un préstamo al banco, lo registra, ¿sí? Pero el banco no lo acredita inmediatamente en la cuenta. Entonces, hasta que lo acredite también puede pasar un tiempo. ¿Qué pasa? Estas diferencias son temporarias, porque ¿qué significa? Después de esos días que puede pasar, se arregla. Por eso se dice que son temporarias. Pero también hay diferencias que pueden surgir que son permanentes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el banco le cobra a la empresa comisiones, gastos, intereses, ¿sí? Que muchas veces la empresa se entera cuando recibe el resumen bancario. Entonces, ahí hay otra diferencia. El banco lo registra y la empresa no lo ha registrado, ¿sí? Otra diferencia puede ser que a veces la empresa deposita esos cheques de terceros y cuando son rechazados por falta de fondos, la empresa los registró como un depósito, pero el banco no, nunca los va a registrar porque no tiene fondos. Entonces ahí surge otra diferencia. ¿Para qué sirve determinar las diferencias permanentes y transitorias? Porque las transitorias se van acomodando solas. En cambio, las permanentes, como consecuencia, la empresa debe hacer un ajuste en sus libros contables. O sea, generan las diferencias permanentes un registro en el libro diario. Entonces, ¿qué hacemos frente a esta situación? Y bueno, tenemos que ir paso por paso. El paso 1 es comparar el libro mayor del banco que nosotros tenemos en la empresa con el resumen bancario que recibimos, ¿sí? Generalmente se tildan las cosas que tenemos igual, ¿sí? Para ver cuál es la diferencia que hay. El otro paso es ver cuáles son las diferencias que encontramos, ¿sí? Para ver si uno tiene que ajustar algo en los libros. Cuando analizo, hago esa diferencia que les decía recién. ¿Cuáles son temporarias? O sea que cuando con el paso del tiempo se van a solucionar solas, y cuáles son permanentes, que sí o sí tengo que hacer ese ajuste, ¿sí? El paso 3 es efectuar la conciliación, que después vamos a ver
cómo se realiza, ¿sí? Y el último paso, el paso 4, es registrar esos ajustes que yo analicé en el paso 2 en los libros contables de la empresa. Solamente se registran los ajustes cuando las diferencias son permanentes, no temporarias. Bien, todo esto que yo les expliqué es el tema nuevo que se llama conciliación bancaria. Como es un tema un poco complejo, lo vamos a ver en varias etapas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Me van a enviar un documento en Word o la foto de su carpeta. Si es posible, súbanla en tareas del campus, ¿sí? Si no entienden cómo es, me escriben, que yo les explico, ¿sí? Y van a escribir ahí, en ese documento o en su carpeta. ¿Qué entendieron sobre la explicación, ¿sí?, que hice de este tema? Y todas las preguntas que quieran hacer, todo lo que no entiendan, las dudas que tengan, palabras que no entiendan, todas las cosas que a ustedes les surjan como inquietud, escriben todo. ¿Por qué? Porque eso me va a servir de base a mí para dar la próxima clase, ¿sí? Tienen tiempo hasta el 26 de mayo para hacerlo, ¿sí? No es mucho lo que tienen que hacer, es mirar el video, escuchar atentamente y escribir, básicamente. Es importante que hagan preguntas, por más que les parezcan que son una pavada, no importa, porque eso sirve para que yo pueda hacer la próxima clase en base a las necesidades de ustedes. Muy bien, nos vemos y espero sus actividades.